Transformación de conciencia es desarrollar una perspectiva que permita una capacidad de experimentar la vida de tal manera o de tal altura de miras, de modo que las situaciones que uno trata de cambiar se aclaren en el proceso de la vida misma y faciliten así no lo que mucha gente desea, que es independencia versus dependencia, sino que autonomía. Y esta autonomía no en el sentido de aislamiento, sino en el sentido de tener la certeza de que uno es quien es desde un plano espiritual, físico, mental y de accionar en el mundo. Autonomía es algo que es poco estudiado y es poco hablado, porque nos debatimos en el devaneo entre querer pertenecer o no pertenecer, entre estar dependientes o querer ser independientes, entre querer ser parte de algo sin que sea uno parte de ello realmente, es decir, tener ciertos derechos sin tener los deberes, o viceversa, sentirse que uno tiene muchos deberes y no sabe cuáles son los derechos. Y deberes y derechos humanos coinciden en el punto en cuando uno reconoce la presencia del que es, de aquello que es esencialmente, el yo soy, que yo soy bíblico, o el yo en el sentido de la contracción de... Ustedes saben que yo significa Jehová realmente. ¿Sabían eso ustedes? Yo es la contracción vibratoria de Yahweh, Jehová, Yahweh. Entonces ese yo que es, ese yo que soy, ese yo que está en cada persona, esencialmente tiene autonomía. Y el descubrimiento de esta autonomía es lo que facilita la realización total. Sin ese despertar, sin despertar a esa realización, es decir, sin despertar a la luz interna, la vida no solo es difícil, sino que además es pesada. Con ese despertar la vida es difícil nada más. Y no es difícil porque esencialmente sea difícil, sino que es difícil porque vivimos en sociedad. Y mucha gente en el modus de pensamiento, dependencia e independencia, decide que la vida es difícil a causa de otros. ¿Le ha sucedido eso a usted alguna vez? Del sistema, de la situación. Y otros dicen, no, la sociedad es difícil a causa de los individuos. Y en esa dualidad de sujeto-objeto, subjetivo-objetivo, nos movemos constantemente. Sin embargo, la vida no es difícil por eso. La vida es difícil porque no somos educados para la vida. Porque una vez que transformamos la habilidad de experimentarla, aún vivimos inmersos en un mundo en que toda la informática, en que toda la educación, en que todos los procesos, en todas las áreas, y durante el seminario de este fin de semana vamos a mirar el área de salud, el área de felicidad, el área de amor y relaciones, y el área de expresión o de responsabilidad. 4 áreas. Salud, expresión del ser, responsabilidad, amor y felicidad. Y una vez que una persona descubre esa autonomía, sabe claramente lo que es amor, lo que es salud, lo que es felicidad y lo que es la responsabilidad de ser, y ahí la vida igual sigue difícil, porque necesita trabajar por la conquista del territorio de la seguridad de que eso es así, no solo para sí, sino que para otros. Necesita trabajar internamente para que las liaisons, las relaciones, las conexiones en su mundo de trabajo, en su mundo familiar, estén sirviendo a ello, sirviendo a ese nuevo descubrimiento, y también para alumbrar desde una nueva conciencia, alumbrar desde una nueva visión cortical cerebral, una proyección que llamamos visión global, que facilita un liderazgo creativo, que facilita el poder personal, que facilita poder liderar en su propia vida y de ahí liderar a los demás. Y lo que ocurre en el seminario, para aquellas personas que estén interesadas en saber, es muy simple. Son procesos de autoobservación, de meditación, de relajación, algunos procesos de diálogo y de conexión interpersonal y alguna información que el facilitador, en ese caso yo, desde un escenario, presenta para discusión y presenta para ejecución. Algunas cosas se discuten y otras cosas se presentan como fórmulas de actividad neurofisiológica que facilita el despertar. Algunas personas que sí han estado en seminarios previamente los veo sonreír y mover la cabeza mientras yo hablo, porque la secuencia general es esa. También en algunas ocasiones hay diálogos interpersonales, facilitación de resolución de conflictos, así como también no de conflictos, sino que de áreas de expansión de la posibilidad. Imagínese usted que mucha gente cree que no se la puede para algo o que siente que la vida ya está sellada en cemento
de esa manera. Les voy a contar una pequeña anécdota y quizás eso lo ilustra. Cuando yo estuve recientemente en la Unión Soviética, estuve invitado por la Academia de Ciencias. Y el último día se me ocurrió que tenía ganas de hablar con Gorbachev. Ahora a ustedes se les ocurre que yo podría haber hablado con Gorbachev como cualquier otro invitado, ¿sí o no? ¿Por qué no? Yo no sabía eso. Y el último día, cuando se me ocurrió y lo presenté a la persona que me invitaba, me dijeron, nosotros no teníamos idea que usted tenía interés en eso. Usted es un científico y el otro es un político. Si usted nos hubiera dicho el primero o segundo día, hubiéramos arreglado la entrevista. Y yo dije, pampinas, cáspita y otras palabras no pronunciables. Si yo hubiera sabido. Pero yo no sabía. Pero tampoco me lo imaginé. Es decir, yo viví el tiempo de mi invitación limitado por la posibilidad de que eso no. Porque cuando llego a Buenos Aires, lo primero que hago no es llamar a Raúl Alfonsín. O cuando voy a Washington, no es la primera cosa que se me ocurre que voy a ir a comer con Reagan. Y ahí me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que yo había limitado con una concepción falsa, una creencia equivocada de mi propia limitación, la posibilidad de tener una reunión. Y ocurrió de esta manera. Ocurrió que el último día yo le dije a alguien, esto que yo sé hacer, viendo el intento que está haciendo Sergei Mikhailovich Gorbachev, le podría venir de mucha utilidad, porque hace muy poco tiempo asesoré la oficina del presidente Reagan en exactamente lo mismo. Y saben, los dos parecen estar en bandos opuestos, los dos parecen estar en conflictos muy grandes, y están exactamente en lo mismo, tratando de despertar. Nada más. Voy a contar un secreto de familia ahora que está mi padre acá. Si mi tatarabuelita hubiera sido bicicleta, yo hubiera sido tren. Porque si la madre de ella hubiera tenido ruedas, ella ya hubiera sido bicicleta. No tiene ninguna validez el sí. Se llama el condicional. No tiene ninguna validez. Excepto en ciertos procesos que les vamos a enseñar en ese seminario, de que usted aprende a decirle a su cerebro que actúe como si fuera de una manera distinta, su cerebro actúa. Trabajando con campeones olímpicos hace un par de años, descubrí lo que había descubierto una de estas personas que había ganado una medalla de oro en las Olimpiadas Americanas, que había ganado la medalla de oro, que ella actuó antes de comenzar su competencia, como si ya hubiera ganado. Y ni siquiera se dio cuenta cuándo había ganado la medalla de oro. ¿Cuántos de ustedes actúan más allá de sus límites y sus posibilidades? Ese stretching, ese distender un poquito más, ese llevar al límite sin quebrarlo, pero llevar al límite, es una de las áreas de mi especialidad. Y lo que he descubierto es que se requiere una capacitación técnica específica, una ciencia exacta, más exacta que la astronomía y más exacta que las matemáticas, de saber cómo, cuándo, a dónde y de qué manera, en un seminario, en una interacción, se puede llevar al otro al límite para que crezca, no para que se destruya. Y aquí que les quiero hablar como médico. Yo soy especialista en eso. Saber cuál es el ingrediente de extensión, flexión, dilatación, contracción, cuando trabajo con un grupo de personas, para saber que el resultado va a ser un renacer por el otro lado. Y ojo, hay muchos seminarios sueltos. Hay mucha gente haciendo hasta ejercicios espirituales, produciendo psicosis. Hay muchas actividades hoy día en este intento desesperado y angustioso de la humanidad por conocerse mejor, que no saben exactamente, porque han leído un libro de alguien y luego son expertos, hasta qué punto se puede llevar a algo y a alguien para producir un resultado de desarrollo armónico del hombre y de la mujer, y no para producir un robot. Y esa es la advertencia que quiero poner.